pudiera haber existido desde hace ya mucho tiempo. En primer lugar, yo creo que hay que hacer constar un dato. Cuando hablamos de la delincuencia de cuello blanco, la delincuencia de cuello blanco es una delincuencia que ha merecido siempre, por parte de prácticamente todos los legisladores, un tratamiento de favorecimiento. Yo añadiría más el delito societario hoy, es decir, el delito cometido por los administradores en el ejercicio de sus funciones de administración de una entidad societaria o mercantil, etcétera, es un delito que no es perseguible de oficio, sino que es perseguible a instancia de los perjudicados, lo cual es insólito en una sociedad como la nuestra, una sociedad industrial avanzada. Yo pude contemplar, siendo fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, como algunos juzgados de Madrid, el juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional absolvía de acusaciones formuladas por la Fiscalía Anticorrupción y, por tanto, archivaba definitivamente procesos importantísimos que habían costado un enorme esfuerzo descubrir a través de comisiones rogatorias, etcétera, como era, por ejemplo, la constitución de fondos de pensiones de los consejeros del BBV en la isla de Jersey por valor de miles de millones de pesetas a lo largo de 13 años. Eso, según el criterio de la Audiencia Nacional, era un delito que, en la medida que no había sido denunciado ni perseguido por los perjudicados, no podía hacerlo el Ministerio Fiscal y, por tanto, se absolvió y se archivó. Hay elementos en el ordenamiento penal que expresan un favorecimiento del delito societario en la medida que dificultan la acción de oficio del Ministerio Fiscal en la persecución de delitos de esta naturaleza, y tengo pruebas suficientes para hacerlo. Pongo este ejemplo porque fue realmente escandaloso, a mi juicio, pero había otros ejemplos relacionados con administradores de Bengoa, etcétera, etcétera. Por tanto, no hay que olvidar que la Fiscalía Anticorrupción, como órgano específico del Ministerio Fiscal para la persecución de los graves delitos de corrupción y de delincuencia organizada, no se crea hasta el año 95 y entra en funcionamiento el año 96. Estamos hablando de muchos años después de la restauración de la democracia en España. Por tanto, estamos hablando de una desigualdad de fuerzas entre lo que es el poder financiero y su capacidad de acción y su capacidad delictiva, y la capacidad de reacción ciudadana por una parte y judicial por otra, porque realmente está ante un poder judicial debilitado. Pongo un ejemplo. Cuando permanecía ahí todavía como fiscal anticorrupción a finales de los años 2002, 2001, 2002, se descubre que hay una emisión de un producto financiero llamado las llamadas emisiones de productos preferentes, que se conocen a través de, no sé, recuerdo qué vías, porque estamos hablando de hace muchos años. Se abre una investigación en la Fiscalía Anticorrupción y se descubre que en efecto hay una emisión de productos financieros llamados preferentes que emiten la totalidad de los bancos y cajas de ahorro de España, con la autorización formal del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuya emisión se produce en su totalidad desde las Islas Caimán. Esto es una realidad. Nosotros abrimos la investigación y los inspectores de Hacienda intentan calibrar el fraude gigantesco que esto ha representado para la Hacienda Pública Española, puesto que lo suscriben millones de personas en España, millones de personas. Y se nos crea la dificultad objetiva de cómo abríamos un proceso penal contra la totalidad de los consejos de administración, de la totalidad de los bancos y cajas de ahorros de España, por la emisión de productos preferentes emitidos en las Islas Caimán, que habían representado, se calcula, un fraude que los inspectores de Hacienda, que eran personas y profesionales muy cualificados y especializados, tenían dificultades para llegar a valorar su alcance definitivo, pero se habló posiblemente de 15.000 millones de pesetas de fraude. No se pudo investigar una conducta que practicaba la totalidad del sistema financiero con la permisividad de los órganos de las autoridades monetarias y de los mercados de valores. Era imposible. Eso determinó que meses después, en una reforma legal que se hizo, no sé, recuerdo de qué ley, se aprovechara dicha reforma para introducir una pequeña añadido en el que decía que se autorizaba la emisión de estos productos llamados preferentes, a excepción
de que se hiciera desde los paraísos fiscales, con lo cual se resolvió el problema a posteriori con un efecto retroactivo en la práctica que puso de manifiesto que realmente la utilización de las Islas Caimán para la emisión de aquellas preferentes fue un evidente abuso de poder financiero y económico por parte del conjunto del sistema financiero español. Por ejemplo, yo doy un dato que puede ser significativo, es decir, hace días tuve conocimiento de que la causa del juzgado 31 de Barcelona contra la familia Pujol, que es una causa importantísima evidentemente, la está llevando directamente la Fiscalía Anticorrupción con sede en Madrid. Y se ha evitado, mejor dicho, se ha impedido que los representantes delegados de la Fiscalía Anticorrupción en Barcelona, que son fiscales acreditadísimos en el ejercicio de sus funciones como fiscales en casos de corrupción, podrían poner numerosos ejemplos porque están ahí, son todas las últimas condenas que han recaído en casos de corrupción. Sin embargo, en este caso, la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona no puede intervenir en ese asunto y la lleva directamente la Fiscalía Anticorrupción con sede en Madrid. Bueno, es un signo un tanto... A mí me sorprende. Podría decir una palabra más dura, pero evito decirlo. La decisión la tomó el dimitido fiscal general del Estado, por cierto. Para que cada uno